Imagínate que corres desesperado al hospital y encontrás al hombre del accidente casi ileso. Sentís un alivio tremendo, pero cuando le pones tu chaqueta, te agarra fuerte. Te sonríe y te susurra: «Ya sos mi esposa. Recordá mi nombre, Dior Chang». El doctor dice que el golpe le causó una desviación en su percepción, que físicamente está perfecto y que te lo tenés que llevar a casa así como está. Así empieza Señor Dior. Si Shao-Chi ahora es esposa de Dior por un golpe, vos hacete esposo o esposa de este canal dándole like, suscribiéndote y comentando. ¡Empezamos! Todo empieza en un hospital, bajo un sol brillante, cuando de repente la calma se rompe con un grito de alerta. Es Shao-Chi, el presidente del grupo Plantain, quien apenas llega ya está preguntando con urgencia por Shang Chen-Fei, la víctima de un accidente. El doctor le confirma que sí, que está en la sala de emergencias, pero antes de que pueda terminar de preguntar si es su familiar, Shao-Chi ya salió disparado, lleno de desesperación. Mientras el doctor grita para que paguen el depósito, el secretario de Shao-Chi, Yu Yuan, entra en la acción. El jefe simplemente le lanza una tarjeta de crédito, confiando plenamente en que él se hará cargo de todo, mientras el secretario pregunta con calma dónde debe pagar. Shao-Chi se abre paso por los pasillos abarrotados y ruidosos de la sala de emergencias, esquivando camillas y escuchando los lamentos de otros pacientes. Es un caos, pero él avanza con una determinación clara hasta que finalmente lo encuentra. Shang Chen-Fei está sentado en una camilla, con una venda en la cabeza y un poco de sangre, pero aparentemente bien. Shao-Chi respira aliviado, pensando que por suerte no parece tener heridas graves. Con un gesto de preocupación, Shao-Chi le pregunta a Shang Chen-Fei si está bien y lo cubre con su propia chaqueta. Se levanta para ir a buscar un médico, pero de repente siente una mano que lo sujeta con fuerza de la muñeca. Shang Chen-Fei lo mira con una sonrisa provocadora y le suelta una frase que lo deja helado. ¿Qué es esto? ¿Estás tan feliz de que haya tenido un accidente? El comentario enciende la chispa de la furia en Shao-Chi, quien sin poder creer lo que está escuchando, le grita molesto. Pero Shang Chen-Fei solo le devuelve una mirada enigmática. Acto seguido, lo jala de la camisa y lo acerca bruscamente, forzándolo a un abrazo. Con una sonrisa cargada de poder, le susurra al oído: «Ya sos mi esposa. Mientras seas un buen chico y obedezcas, te ayudaré a pagar la deuda de tu papá». Para rematar el momento, Shang Chen-Fei se acerca aún más, rozando sus labios, y le dice con una seguridad absoluta: «Recordá mi nombre, Dior Chan». Yao Qi solo puede reaccionar con una mezcla de shock y confusión, completamente aturdido por la situación. Yao Qi, aturdido, intentaba zafarse del agarre de Dior, reprochándole si el golpe en la cabeza lo había afectado, insistiendo en que su padre era rico y jamás había debido un centavo. Pero Dior, con esa sonrisa de lado, lo sujetaba aún más fuerte, asegurándole que no podría escapar de sus manos. Tosen incómodos, interrumpiendo la tensión. Yao Qi aprovechó la distracción para apartar a Dior de un empujón, claramente avergonzado. Los oficiales le informaron que habían encontrado la cámara del auto de Dior, pero para acceder a la información necesitaban una autorización especial. Magia de inteligencia artificial. Es ahí cuando Dior, con una calma que descolocaba, extendió su brazo, ofreciendo su reloj destrozado y diciendo que Yao Qi tenía los permisos compartidos. Mientras Yao Qi se ponía su propio reloj, las imágenes de la dashcam se reproducían en su mente, revelando una escena surrealista. Dior, en su auto, escuchaba a su IA, Louis XIII, leer una novela romántica de esas donde la protagonista se casa forzada para pagar deudas. Justo cuando Dior le pedía a su AI que le bajara el libro y le leyera más, una notificación de texto de Yaoi lo distrajo. Un segundo después, se oía el chirrido de las ruedas y el estruendo del impacto. Los oficiales confirmaron que, según el video, Dior no tenía una gran responsabilidad y le desearon una pronta recuperación. Yao Qi les dio las gracias. Preocupado, Yao Qi le preguntó a la doctora sobre la condición de Dior y ella le aseguró que físicamente estaba perfecto. El problema era una desviación en su percepción de sí mismo y del mundo, algo que, por el momento, no sabían cómo tratar.
La sugerencia era llevárselo a casa para observarlo. Yao Qi, incrédulo y frustrado, intentó entender si eso significaba que no había problema, mientras Dior, con una sonrisa altanera, se sentía el hombre más masculino del mundo. La doctora, negando con la cabeza, insistió en que no necesitaba hospitalización y que tenía otros pacientes, así que lo mejor era que se lo llevara. Al final, Yao Qi no tuvo más opción que ceder y con un suspiro de resignación le dijo a Dior que se fueran a casa. Mientras Yao Qi y Dior se dirigían a la salida del hospital, tomados de la mano, la gente no podía evitar notarlos. Los murmullos de lo atractivos que eran y el reconocimiento a Shang Chunfei, el tipo de Shifei Technology, ponían a Yao Qi más incómodo de lo que ya estaba. Vos podés ver cómo lo mira, como si dijera, ¿ahora qué te traes entre manos? Con la situación volviéndose cada vez más pública, Yao Qi apura el paso. Una vez que llegan al estacionamiento, abre la puerta del auto y le pide a Dior que se suba, buscando salir de ahí lo antes posible. Pero Dior, con su clásica actitud, se le acerca, lo empuja para que caiga en el asiento y se inclina sobre él, preguntándole si estaba tratando de aprovechar la situación para escapar. Yao Qi, todo ruborizado y exasperado, le responde que de ninguna manera, que él era quien iba a conducir. Pero Dior, haciendo caso omiso, le abrocha el cinturón de seguridad manteniendo esa cercanía incómoda y le advierte, con una sonrisa pícara, que no lo haga enojar. En un giro inesperado, cuando Yao Qi intenta salir del auto, Dior lo detiene, le saca las llaves y se pone al volante, dejando claro quién tenía el control. En cuestión de segundos, salen disparados del estacionamiento. Al llegar a una elegante mansión, el personal sale a recibirlos. Pero antes de que Yao Qi pueda procesar nada, Dior lo arrastra del brazo y ante todos anuncia con total descaro que Yao Qi es su esposa y que de ahora en adelante deben llamarlo señora. La cara de sorpresa del personal es impagable, aunque uno de ellos, con una expresión de desconcierto, murmura algo así como ¿no lo hemos estado llamando así durante 7 años? Con la cara ardiendo de vergüenza, Yao Qi se apuró a decir que Dior solo estaba bromeando, pidiéndole al personal que siguiera con sus tareas como si nada. Dior lo tomó por sorpresa con un abrazo repentino, levantándolo en el aire con una fuerza asombrosa. Yao Qi, completamente atónito, apenas pudo gritarle que parara, mientras Dior lo cargaba sin problemas escaleras arriba, directo a la mansión. Abajo, el personal se miraba entre sí con una mezcla de desconcierto y una sonrisa pícara. El mayordomo, suspirando, le pidió a las criadas que prepararan gachas y las mantuvieran calientes, porque la señora las comería más tarde. Para él, era evidente que las ideas de diversión de los jóvenes eran cada vez más difíciles de entender. Mientras tanto, en la habitación, Dior simplemente lanzó a Yao Qi sobre la cama, provocando una explosión de ira en él. Yao Qi, intentando reincorporarse, no pudo evitar la exclamación de furia contra Dior. Pero justo cuando pensaba que la situación no podía ser más rara, Dior se paró frente a él con una mirada seductora y sin decir una palabra, se desgarró la camisa, mostrando su físico. Después de lo que pareció una noche eterna, la mañana encontró a Yao y Dior en la cama, cubiertos por las sábanas. Yao Qi, con una expresión de pánico, le preguntó a Dior si al menos había usado protección. La respuesta de Dior fue más un reproche, sugiriéndole que aún no había reconocido su lugar, y luego, con una sonrisa maliciosa, añadió que dar a luz iba a ser una tarea difícil. Yao Qi, intentando escapar de la incómoda situación, fue detenido por Dior, quien con una mirada desafiante le preguntó si le había dado permiso para levantarse. Más tarde, Yao Qi se encontraba sentado en el inodoro, vestido con una bata, mientras Dior lo observaba desde la puerta, aún con su bata. Cuando Yao Qi le preguntó qué estaba haciendo, Dior respondió con una calma escalofriante que estaba evacuando a sus hijos. La indignación de Yao Qi fue total. «¿Cómo te atreves?», le gritó, y sin pensarlo 2 veces, descargó el inodoro con un sonoro clac. El agua se fue por el sifón, llevándose consigo la supuesta descendencia de Dior. Dior, ahora realmente furioso, no podía creer la audacia de Yao Qi. «¡Buenísimo! ¡Excelente!», exclamó con una voz cargada de rabia.
Le recordó que tenía todo el tiempo del mundo para perder el tiempo con él y que no le pagaría ni un solo centavo de la deuda de su padre hasta que te embaraces de mi hijo. Yao Qi, lejos de acobardarse, sonrió con sarcasmo. «Ah, entonces sí que me asustas», le contestó, y antes de que Dior pudiera reaccionar, lo salpicó con el agua de la ducha, provocándole un grito de sorpresa. A la mañana siguiente, Yao Qi se despertó junto a Dior, quien dormía profundamente a su lado. El aire acondicionado estaba tan fuerte que Yao Qi no pudo evitar notar cómo Dior se había destapado por completo. Aunque en su mente lo tildaba de súcubo y se preguntaba si intentaba darle lástima a propósito, no pudo evitar la preocupación. Así que con un suspiro, Yao Qi lo cubrió con la manta, decidiendo dejarlo pasar por esa vez. Con el amanecer iluminando la lujosa mansión, llegó el momento de levantarse. Yao Qi, aún con bata, observó cómo Dior, ya impecablemente vestido y ajustándose la corbata, le exigía que lo acompañara a su oficina. Le había preparado un traje de alta gama con una camisa roja bastante llamativa y se lo presentó con una sonrisa. Yao Qi, sorprendido por el atuendo, preguntó si se refería a su oficina. Dior, sin dudarlo, afirmó que sí y lo observó con una mirada casi altiva, pensando que Yao Qi debía estar asombrado por el lujo, dado lo que él consideraba su vida pobre. Durante el desayuno, Yao Qi apenas podía comer, sintiendo náuseas por el estrés de la noche anterior, y se prometió cenar la próxima vez para evitar sentirse así. Dior, en cambio, lo miraba con burla, señalando que era débil y que así no podría ser su hombre. Un exasperado Yao Qi solo pudo decirle que se callara. Poco después, llegaron al imponente edificio de Shifei Technology. Dior, con su venda en la cabeza, hizo una entrada espectacular, sujetando a Yao Qi de la mano mientras entraban. Los empleados no pudieron evitar las miradas y los cuchicheos, preguntándose quién sería el nuevo amante de Dior. Yao Qi, incómodo y molesto, le preguntó a Dior si acaso tenía otros amantes. Dior, con esa sonrisa provocadora, se inclinó y le preguntó si estaba celoso. La paciencia de Yao Qi llegó a su límite y entre dientes lo insultó y le dijo que ya vería. Dentro del ascensor, mientras las puertas se cerraban, los empleados comentaban la inesperada presencia de presidente Yao, preocupados por su estricta reputación. Yao Qi intentó pulsar el botón de su oficina, pero dudó al no recordar el número. Dior, notando su confusión, aprovechó para burlarse, preguntándole si no creía que su oficina debería estar en el último piso como la de un presidente imponente que domina la ciudad. Yao Qi, con una expresión de enfado, le arruinó la fantasía, explicando que su oficina estaba en un piso intermedio para facilitar la comunicación y la evacuación de emergencia, lo cual Dior consideró para nada moderno. Dior y Yao Qi llegan al piso de la oficina y apenas se abren las puertas, los empleados ya están allí, listos con documentos para firmar y la agenda del día. Se dirigen directamente a Dior, demostrando que él es el presidente, mientras Yao Qi solo observa la escena. Una vez dentro de la oficina de Dior, él se acerca a Yao Qi, le sonríe de forma pícara y le dice que de ahora en adelante trabajará ahí. Lo nombra su asistente personal, encargado de servirle café, organizar documentos y también de aliviar los deseos del presidente. Yao Qi se pone rojo como un tomate, completamente avergonzado, sobre todo al notar que algunos empleados chiquitos de caricatura están presenciando la escena, como si hubieran escuchado todo. Se pregunta qué clase de obscenidades acaba de decir Dior en público, aunque por un momento se da cuenta de que hace mucho que no escuchaba algo así. Intentando mantener la calma y retomar el control de la situación, Yao Qi empuja a Dior y se dirige a los empleados. Les dice que Dior se mudará a esa oficina pronto, pero que por ahora todos los documentos deben ser llevados a su oficina de presidente. Además, pospone una importante reunión para el día siguiente, aclarando que ni él ni Dior estarán disponibles esa tarde. Los empleados, sorprendentemente, acatan sus órdenes sin dudar, llamándolo Presidente Yao. Dior, con el ceño fruncido y una vena en la cabeza, se queda pensando, extrañado por la situación. No entiende por qué le hacen caso a Yao Qi si él es el presidente. Mientras Yao Qi teclea en una computadora, Dior lo observa con recelo. Le pregunta cómo sabe la contraseña de su equipo. Yao Qi, sin darle mucha importancia, responde, ¿qué tiene de raro?
Pero Dior no está convencido. Con un movimiento brusco, lo acorrala contra el escritorio, sujetando su mano sobre el mouse. La tensión se corta. Mirándolo fijamente a los ojos, Dior lo acusa de ser un espía corporativo enviado por la familia Wang. No solo eso, sino que también sugiere que la historia de la deuda de su padre fue solo una farsa. Yao Qi, visiblemente alterado, intenta zafarse, pidiéndole que lo suelte, mientras Dior lo amenaza, advirtiéndole que no podrá soportar las consecuencias de traicionarlo. En medio del forcejeo, Yao Qi, desesperado por un escape, señala su propia camisa y le recrimina a Dior haber tocado su nuevo modelo Dior que recién había comprado. La inesperada exclamación parece tomar por sorpresa a Dior por un instante, pero la cercanía y la intensidad entre ellos no disminuye mientras Yao Qi sigue luchando para liberarse. Mientras Dior lo acorralaba, una empleada interrumpe para avisarle que la reunión está por comenzar. La escena comprometedora la deja en shock. Dior, visiblemente molesto por la interrupción, le dice a Yao Qi que lo dejará pasar esta vez. Acto seguido, cambia la contraseña de su computadora, advirtiéndole que no haga nada sospechoso. Yao Qi, como si nada, adivina la nueva clave, 0826. Dior se sorprende, pero Yao Qi le responde que es su cumpleaños, dejando a Dior con la palabra en la boca. Más tarde, ambos desayunan tranquilamente, pero Dior interrumpe el silencio diciéndole que deben ir al médico privado y que, cuando termine de comer, lo llevará a otro lugar. Tras estas palabras, Dior toma la mano de Yao Qi y lo guía. Este último le pregunta a dónde lo lleva exactamente y Dior, con una sonrisa enigmática, le responde: a saldar una deuda. Para dejar bien clara su idea de cómo saldar esa deuda, Dior se aferra a Yao Qi y le recuerda que su promesa de pagar el pasivo de su padre dependía de una única condición. Hasta que no quedes embarazado, no te pienso pagar un solo centavo de la deuda de tu papá. Yao Qi se ruboriza con una mezcla de vergüenza y frustración. Intenta escapar, tose y se libera para abrir la puerta del coche, pero Dior lo detiene bruscamente. Lo empuja de vuelta al asiento, no sin antes recordarle con una sonrisa provocadora que, si bien él lo había cuidado la noche anterior, al menos debería haber pagado un anticipo. Para rematar, lo compara con el costo de una prostituta, añadiendo que lo hicieron 2 veces anoche. La indignación de Yao Qi era palpable. Para agravar aún más la situación, Dior le ofrece un adelanto de 100 millones por haberlo cuidado. Yao Qi, irritado, acepta con sarcasmo, llamándolo señor Shang Dior, a lo que Dior responde que no hay necesidad de tanta formalidad entre ellos, pidiéndole que lo llame simplemente Dior. Finalmente, el coche llega a un lugar elegante y moderno que resulta ser una clínica. Adentro, un empleado le da la bienvenida a Yao Qi y le informa que Dior ya lo está esperando en la sala de consulta. Yao Qi intenta registrar el AI de Dior, pero el empleado le explica que el sistema de Dior está dañado y en reparación, por lo que necesita una tarjeta temporal. Sin dudarlo, el empleado le pide a Yao Qi que pague la tarifa. Dior, presente en la escena, pregunta cuánto cuesta. Yao Qi, con una actitud de «esto es aburrido», piensa que le están pidiendo 2 millones, lo que le parece una miseria, y se burla diciendo que 2 millones no es nada, que no vale la pena que un presidente como él se moleste en venir. Le aconseja que la próxima vez pida el dinero directamente a su secretario. Sin embargo, el empleado lo corrige rápidamente. «Son solo 200, vení y firma acá». Yao Qi se da cuenta de su error y se siente un poco avergonzado por su arrogancia. La revelación del precio dejó a Dior algo sorprendido y no perdió la oportunidad para volver a la carga, acercándose a Yao Qi, que ya estaba al rojo vivo, y susurrándole al oído: «Si lo hicimos 2 veces anoche, deberías recibir 400». Yao Qi, harto, le grita que se pierda. Mientras tanto, en otra habitación, un doctor con lentes explica los peligros de un AI dañado. Aclara que, al estar conectado con el sistema nervioso del usuario, un trauma físico externo puede provocar graves trastornos en el estado mental. De repente, unos golpes en la puerta interrumpen la explicación. El doctor, sin inmutarse, les dice a Yao Qi y Dior que llegaron justo a tiempo, porque hay una demostración en el extranjero.
Y es que, justo como anticipaba el doctor, afuera la situación con la inteligencia artificial ya estaba generando un revuelo considerable. Entre las protestas, la gente alzaba pancartas, reclamando justicia y pidiendo que se eliminara la tecnología de sus vidas. Un hombre, visiblemente afectado, contaba la historia de su hijo, quien, tras un golpe en la cabeza mientras veía una película de Superman, empezó a creerse el superhéroe. Sus recuerdos se habían mezclado, al punto de intentar saltar de edificios y hasta asegurar que tenía visión de rayos X. Mientras tanto, en la clínica, el doctor, ajeno a las quejas, se burlaba de los manifestantes, considerándolos idiotas y afirmando que sus protestas no tendrían ningún efecto. Le aclaró a Dior que, aunque ya había revisado la información que le enviaron, necesitaba hacer un examen a fondo para dar un diagnóstico preciso. Entonces, el doctor le preguntó a Dior su nombre, dejando al magnate un poco sorprendido. ¿Cómo era posible que no supiera quién era? Pero el doctor se excusó con una sonrisa, diciendo que él era de Estados Unidos y no estaba familiarizado con las celebridades locales. Dior, sin embargo, no parecía convencido y para probarlo, le preguntó si él era quien le había vendido un set de productos de lujo para el cuidado de la piel con pequeñas margaritas. El doctor soltó una risa nerviosa al escuchar la pregunta, y mientras Yao Qi observaba en silencio, anotó en su informe que los recuerdos de Dior estaban en estado normal, sin anormalidades. Dior, viendo la reacción del doctor, se inclinó ligeramente y le advirtió que no intentara jugarle al tonto, porque nadie escapaba de la mirada de Dior Shang, pidiéndole que continuaran. Después de un rato, cuando Dior preguntó por el diagnóstico, el doctor le explicó que padecía el síndrome de confusión por inteligencia artificial, similar al niño de las noticias. Sus acciones y recuerdos estaban confundidos debido a un impacto externo. Mientras le entregaba un informe, Dior leía la letra chica que detallaba su condición. Aunque la mayoría de sus recuerdos estaban normales, una pequeña parte había sido sustituida, distorsionando su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. En ese momento, el doctor le hizo una pregunta clave. ¿Sabía Dior qué información estaba mostrando su asistente de IA justo antes del accidente? Y Dior, con una expresión pensativa, respondió, probablemente, dejando la respuesta en el aire. Yao Qi, que ya venía con un ojo morado y cansado de la situación, solo podía pensar en títulos de novelas de romance forzado que, para él, reflejaban su propia pesadilla. El doctor, por su parte, bromeaba diciendo que había investigado toda la noche sobre esos temas, pero parecía que no los iba a necesitar. Obviamente, a Yao Qi no le causó gracia y le reclamó indignado porque, en el fondo, le daba lo mismo que fuera un trastorno o que fueran 100, la situación era igual de ridícula. El médico, ignorando el fastidio de Yao Qi, le explicó que aunque este trastorno es muy poco común, los desarrolladores de la inteligencia artificial ya lo habían previsto y habían implementado un sistema automático de limpieza de almacenamiento. Básicamente, cada cierto tiempo, la IA borra información de forma automática y una vez que se elimine la que está causando el problema, Dior se recuperará por completo. Lo único malo es que no sabía cuándo ocurriría, así que tendrían que esperar unos días. Mientras Yao Qi procesaba la información, Dior, impaciente y con esa mirada depredador, se acercó por detrás, le tomó la barbilla y le susurró al oído con voz grave. ¿Vas a seguir hablando tanto con otro hombre cuando me tenés acá? No pruebes los límites de mi paciencia tan fácilmente, mi querido. A Yao Qi se le subió el color a la cara. No podía creer el descaro de Dior. Por dentro, Yao Qi sentía que iba a explotar. No soportaba un día más con él. El doctor, viendo el panorama, les interrumpió la tensión con una sonrisa y dijo que les daría una receta. Yao Qi recibió un archivo de video comprimido en su reloj. ¿Qué es esto?, preguntó. El doctor le explicó que era una compilación de clips de personas con el mismo trastorno de Dior, hecha por su profesor, y que seguro se sentiría más reconfortado después de verla. Pero a Yao Qi eso no le hizo ni un poco de gracia. ¿Cómo se supone que esto me va a ayudar?, replicó exasperado. El doctor solo se rió, repitiendo el viejo dicho, la risa es la mejor medicina. Más tarde, ya en un departamento en el centro de la ciudad, Dior se veía relajado en una bata, tomando una copa. Yao Qi, también con bata y secándose el pelo con una toalla, lo llamó. Dior, con esa sonrisa seductora, le respondió, «Compláceme».
Yao Qi, sin embargo, lo ignoró por completo y siguió secándose el pelo, enchufando el secador como si no hubiera escuchado nada. Dior, que se sintió descartado, levantó la voz. «Ven acá, no me hagas repetirlo de nuevo». Yao Qi se volteó, lo miró con un aire de resignación y se acercó. Dior, con la misma expresión provocadora, insistió. «Compláceme». Yao Qi, con un ojo morado que hablaba por sí solo de su exasperación, cumplió la demanda de Dior de una forma bastante particular, secándole el pelo con un whir whir que llenaba el baño. Dior, sentado en un sillón, con la venda en la cabeza y las mejillas sonrosadas, simplemente lo observaba. Poco después, ya vestidos para el día, la tensión volvió a subir. Cuando las puertas del ascensor se cerraron con un clac tras ellos, la sonrisa enigmática de Dior se amplió. Antes de que Yao Qi pudiera reaccionar, lo acorraló contra la pared del ascensor con un bam, inclinándose para robarle un beso. Yao Qi se sintió abrumado, pero apenas pudo murmurar un antes de que Dior se separara, mirándolo con picardía. Yao Qi, con el rostro sonrojado por la furia y el shock, solo pudo pensar, «idiota». Dior, disfrutando de la situación, lo abrazó por la cintura y lo acercó más, susurrándole al oído que no se moviera, que había cámaras de seguridad, y le preguntó qué pensarían las secretarias si los veían en esa situación cuando las puertas se abrieran. Yao Qi, sonrojado hasta las orejas, sintió que el escenario era bastante emocionante, pero no dudó en responder con una punzada de sarcasmo. «Este es un ascensor de alta velocidad. ¿Estás seguro de que 3 segundos son tiempo suficiente para que te quites los pantalones?» Dior, con una mirada intensa, lo desafió. «¿Te atreves a provocarme? Espera nomás. No voy a parar ni aunque llores a mares». En ese momento, el ascensor llegó a su destino. Justo cuando las puertas estaban por abrirse, un sonriente empleado de Plantain se acercó a Dior, mencionando lo estricto que era el ambiente de trabajo bajo el CEO Yao y sugiriendo que las empresas hicieran una cena anual conjunta. Dior, con una expresión de absoluto disgusto, le respondió que en Shifei valoraban la libertad y que no querían eventos tan solemnes. Mientras el empleado retrocedía, las puertas del ascensor se abrieron completamente, revelando a Yao Qi de pie con una expresión seria y profesional. Dior, al verlo, no dudó. Con la rapidez de un rayo, lo jaló hacia él en un abrazo apretado. Los empleados, al ver la escena, quedaron confundidos. Para disimular el momento incómodo, uno de ellos, el mismo que antes habló con Dior, señaló el cielo y exclamó: «¡Miren, un avión!». Todos los demás miraron hacia arriba, dando a Dior el tiempo suficiente para que las puertas del ascensor se cerraran lentamente detrás de ellos con un ding, mientras él soltaba aún más fuerte a Yao Qi. Una vez a salvo en la oficina del CEO, Yao Qi volvió a su rol ejecutivo. Se sentó en su escritorio, donde lo esperaba el mismo empleado, ahora con una pila de documentos. Le informó sobre los gastos pendientes y un 7º borrador de propuesta. También le mencionó el contrato con un streamer llamado Alimentando mi conciencia a los perros, que seguía en negociaciones. Cuando Yao Qi preguntó qué había pasado, el empleado reveló el problema. El streamer exigía un bono extra de 30 millones o se iría a otra plataforma. Pese a que el informe financiero indicaba que aún podían conseguir ganancias si aceptaban el pedido del streamer, eso significaría tratarlo mejor que a Pequeño Cerdo. Fue ahí que el director Liang propuso dar los 30 millones como un premio y cambiarlo a un bono de embajador. Sin dudarlo, Yao Qi firmó un documento mientras le decía a Yu Yuan que le avisara al streamer que se marchara, ordenándole en su lugar que contratara a Señor Demonio por 50 millones. Con su tarea hecha, Yu Yuan se preguntó si quería almorzar con él antes de volver a la compañía, donde tenía una reunión a las 2. Pero Dior, que observaba la interacción desde su escritorio, se sintió carcomido por los celos. «Este gordo no debe querer vivir más», pensó, al ver cómo Yao Qi, sin la menor alteración, simplemente le respondió que no hacía falta. Justo en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la tensión, anunciando la llegada del señor Lee. Cuando Lee In-jun, el CEO de In-jun Games, entró a la oficina, lo primero que hizo fue saludar a Yao Qi, lo que enfureció aún más a Dior. Lee le explicó a Dior que estaba allí porque se enteró de que él también quería comprar el juego de citas con Ia, Pequeña Jazmín.
Para evitar que ambos hicieran subir el precio, Lee propuso que Yao Qi se quedara con Pequeña Jazmín y que Xi Fei, la empresa de Dior, invirtiera para desarrollarlo juntos. Sin embargo, para Dior, la conversación no era sobre el juego. Con una mirada penetrante, le respondió: «Vos desgraciado, no creas que no sé lo que intentas hacer. Te haces el que solo querés robarte a Pequeña Jazmín, pero en realidad querés robarte a mi pequeña esposa». Con un golpe contundente en el escritorio, Dior reafirmó su postura. «Lo que yo quiero solo puede ser mío. Xi Fei no va a colaborar con vos. Si querés la exclusividad, veamos quién es más capaz». Yao Qi, observando la escena, pensó que Dior estaba diciendo un montón de tonterías. Lee In-jun, riendo nerviosamente, se dio por vencido y se despidió. Yao Qi, rápidamente, se disculpó por el mal humor de Dior y lo acompañó hasta la salida. Mientras caminaban, Lee comentó que ya estaba acostumbrado a la terquedad de Dior en los negocios. Cuando Yao Qi regresó, Dior ya lo esperaba sentado con una copa de vino en la mano. Lo miró fijamente y le preguntó con un tono provocador si es que ¿te cuesta separarte de tu viejo amor ahora que lo viste de nuevo? Yao Qi se quedó en silencio, un poco en shock por la provocación de Dior. En su mente repasaba la situación. Sí, es verdad que salí con Lee In-jun antes de conocer a Dior, pero no funcionó entre nosotros. Pasaron tantos años, ¿por qué Dior se obsesiona con el pasado ahora? Sin esperar una respuesta, Dior se levantó con elegancia, tomó la mano de Yao Qi y, en un movimiento inesperado, lo sentó en su regazo mientras le acercaba la copa de vino. Yao Qi, visiblemente sonrojado por la cercanía, no tuvo más remedio que tomar un sorbo. Dior, con una sonrisa pícara, lo miró fijamente y dijo: está bueno este. Sos un gatito muy ambicioso». La sorpresa fue tal que Yao Qi no pudo contenerse y el vino que acababa de beber salió disparado, manchándole la camisa a Dior. La tos lo invadió mientras pensaba para sí mismo: «Este idiota no puede dejar de sorprenderme así de repente». Justo en ese momento, la puerta se abrió. Era Lee In-jun, quien, con una sonrisa, se disculpaba por haber olvidado entregarles unas invitaciones para el lanzamiento de un nuevo producto de su empresa. Pero su sonrisa se borró al instante cuando vio la escena. Yao Qi en el regazo de Dior, con la camisa del otro manchada. Sin pensarlo dos veces, Yang se acercó furioso, apartó a Yao Qi del regazo de Dior y lo encaró. «Chang Chen-fei, ¿qué estás haciendo? No pensé que serías capaz de algo tan bajo como forzarlo a beber alcohol». Dior, aún sentado en el sillón, miró a In-jun con una expresión de pura ira. muy bien», murmuró. «¿Así que te atreves a ponerle las manos encima frente a mí?» Yao Qi, intentando calmar los ánimos, le tocó el brazo a In-jun. «In-jun, estoy bien, solo estábamos bromeando», dijo, a pesar de su camisa manchada y su evidente nerviosismo. In-jun lo miró incrédulo. «¿Por qué lo seguís defendiendo? Mírate, ¿a esto le llamás bromear?» Dior observaba la escena. La paciencia se le agotaba al ver a Yao Qi defender a In-jun. Con un golpe seco en el reposabrazos, Dior se puso de pie. «¡Basta!», exclamó, con una voz que no admitía réplicas. Yao Qi instintivamente lo agarró del brazo, como si quisiera detenerlo, pero Dior lo ignoró, atrayéndolo hacia él y abrazándolo con fuerza mientras le proclamaba directamente a Lee In-jun: «Esto es un asunto entre nosotros dos». Dior seguía aferrado a Yao Qi, manteniendo a In-jun a raya con la declaración de que ese era un asunto entre ellos dos. Yao Qi, avergonzado y con la camisa manchada, intentó explicar que solo se había atragantado con el vino, no más. Pero Lee In-jun, con un suspiro de resignación, entendió que no había nada que hacer. Dior y Yao Qi eran una pareja oficial y él no podía inmiscuirse. Así, con una pizca de decepción y dejando claro que los rumores sobre Dior como un buen esposo eran solo una fachada, se retiró del lugar, no sin antes entregarles unas invitaciones. Fuera de vista, Yao Qi le pidió a Dior que lo soltara. Notó la mancha de vino en su camisa y el fastidio que esto le causaba. Reloj vibró con un mensaje de Lee In-jun, quien le ofrecía ayuda si la necesitaba.
Esto hizo que Zhao Qi se preguntara, con un toque de ironía, si Lee In-jun creía que estaba en medio de una situación de violencia doméstica. Cuando Dior, sospechando, le preguntó quién le enviaba mensajes, Zhao Qi, con evasivas, le respondió que nadie y le dijo que iba al baño a limpiarse. Esa respuesta ambigua encendió aún más las alarmas de Dior, convencido de que su esposa lo estaba contactando en secreto. Pero Dior no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Sin pensarlo 2 veces, lo detuvo, tirando de su chaleco con fuerza, lo que hizo que Zhao Qi cayera sentado en un sillón. Frustrado y enojado, Zhao Qi le preguntó qué le pasaba, pero Dior, con una mirada pícara, se acercó para desabrocharle la camisa, diciéndole que solo estaban continuando sus asuntos pendientes. Con la sorpresa aún en el rostro de Zhao Qi, Dior le quitó la camisa manchada y en un gesto inesperado le puso una suya, limpia. Luego, con un tono de voz que no prometía nada bueno, le advirtió que la deuda pendiente la arreglarían una vez que llegaran a casa. Después de que Dior lo amenazara con arreglar cuentas en casa, Zhao Qi no se quedó de brazos cruzados. Dior, con una camisa nueva que Zhao Qi le había puesto, aún tenía los pantalones manchados y con su habitual prepotencia pidió otros. Pero Zhao Qi ya estaba harto. Lejos de ceder, abrió la ventana sin dudar y con un whoosh que resonó en el ambiente, lanzó los pantalones manchados de Dior al vacío. Los pantalones cayeron justo en un arbusto, dejando a Dior con una cara de total incredulidad. Zhao Qi, por su parte, aunque todavía con su propia camisa manchada, se sentía un poco más satisfecho, como si esa fuera su forma de equilibrar la balanza. Más tarde, ya eran las 5 de la tarde y Zhao Qi estaba saliendo de su oficina en el grupo Plantain. Sus empleados lo despedían cordialmente cuando su celular vibró. Era un mensaje de Dior que le decía sin rodeos: «Mi auto está en Shifei, vos me llevas». Zhao Qi, algo confundido, ya estaba por ir a buscar el auto a la otra compañía cuando, para su sorpresa, Dior ya lo estaba esperando afuera, manejando su propio coche. Zhao Qi no podía creerlo y una pregunta le rondaba la cabeza: ¿será que su cerebro se está recuperando rápido? Pero la sorpresa de Zhao Qi no terminó ahí. Apenas se subió al auto, Dior lo jaló hacia él, dejando claro su punto. «Obvio que te vengo a buscar yo, hombre. No te permito que te subas al auto de nadie más. Recordá que vos sos mi hombre». La declaración fue pública, con Dior abrazándolo, y Zhao Qi sintió que se moría de la vergüenza. Desde afuera, la gente murmuraba, confundiendo a Dior con el viejo marido de Zhao Qi, y hasta comentaban lo romántico que era. La escena era una pesadilla para Zhao Qi, que solo atinó a decir: «Vamos a casa». Sin embargo, el camino no era el de siempre. Zhao Qi notó que Dior había girado a la izquierda, en una dirección inesperada. Cuando le preguntó el por qué, Dior respondió que su casa quedaba muy lejos y, como tenía que trabajar al día siguiente, era mejor ir a su departamento en el centro. Con una sonrisa pícara, le preguntó si estaba impaciente por cumplir sus obligaciones. Zhao Qi, cada vez más desorientado, le preguntó a dónde iban, a lo que Dior, con un brillo en los ojos, dijo: «A un lugar de recreación», y aceleró el auto, dejando claro que esa noche no sería como Zhao Qi esperaba. Mientras Dior aceleraba por las calles, Zhao Qi recibió una llamada que lo desconcertó. Era de su padre, quien lo saludó por su antiguo apodo, Yan Yan, y le preguntó por él y por el chico. Zhao Qi pensó en cómo su padre se había adaptado a los cambios para conseguir favores y supo que, dadas las circunstancias y su misión de saldar las deudas familiares, no podía volver a casa ese fin de semana. Tenía que evitar el tema. De repente, Dior sonrió y anunció que habían llegado. La sorpresa de Zhao Qi fue total cuando vio que el tan mentado lugar de recreación no era más que un bullicioso club nocturno, con luces y música a todo volumen. La noche prometía ser diferente a lo que esperaba. Al entrar, Dior le dio un fajo de billetes a un empleado, diciendo que era lo de siempre, mientras Zhao Qi notaba la familiaridad con la que se manejaba. Nunca antes le había hablado de ese lugar, y la escena de una bailarina en el caño, entre la multitud y el ruido ensordecedor, no hacía más que aumentar su incomodidad. Zhao Qi, con una expresión seria, activó su reloj y le pidió que revisara cuántas veces el tal Big Dick Chang había vuelto a casa después de las 10 de la noche últimamente.
Los datos que aparecieron en su pantalla eran claros. Una noche se fue a jugar golf con un cliente y no regresó hasta tarde. Otra a jugar con un presidente y una tercera a una montaña a ver las auroras boreales. Yao Qi se dio cuenta de que estas excusas eran mentiras obvias. Se sintió tonto por haber asumido que las salidas nocturnas de Dior eran como las suyas, cargadas de trabajo. Justo en ese momento, Dior, con una sonrisa provocadora, le pidió a un camarero que llamara a algunos de los meseros más atractivos del lugar. Yao Qi sintió un clic de disgusto mientras Dior lo abrazaba por la espalda, susurrándole al oído si estaba asustado. Cuando dos meseros, uno con orejas de conejo, se acercaron, saludando a Dior con familiaridad y sugiriendo que hacía tiempo que no se veían, Yao Qi reaccionó con furia. «¡No me toques!», gritó, pensando, ¿quién sabe si usó esa misma mano para tocar a estos chicos? Dior lo sujetó con fuerza, recordándole que él era su esposa y que no debía olvidar la deuda de su padre. Con una mirada calculadora, le advirtió que si no se comportaba, podría pasarle algo. Y en medio de la ruidosa multitud y las luces intermitentes, Yao Qi, vulnerable y élido, dejó que una lágrima se deslizara por su mejilla. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y desesperación, atrapado en un juego que no entendía y que, cada vez más, se sentía personal. Dior, al verlo tan afectado, intentó consolarlo, preguntándole por qué llorabas y asegurándote que ya no te iba a molestar más. Pero Yao Qi, con la furia todavía ardiendo, lo empujó lejos. Dior lo acercó a Dior, bromeando sobre si ya no le tenías miedo a tu esposita por estar coqueteando con alguien. Ella le explicó a un novato que el señor Shang era famoso por eso, que nunca dejaba que las hosteses se le acercaran porque su esposa podría oler el perfume en él. Esa frase resonó en Yao Qi, que la escuchó con atención. Él recordaba que Dior siempre llegaba a casa con diferentes olores, a sudor, a alcohol, a mar, a hierba, pero nunca el perfume de otra persona. Era la primera vez que se daba cuenta de que, a pesar de todo, Dior sí había mantenido una especie de fidelidad, evitando los perfumes de las otras mujeres. Apareció un hombre, el presidente Wang, que también se sumó a la conversación, saludando a Dior con ironía. Dior acusó a Yao Qi de estar contactando a Wang a tus espaldas. Yao Qi se quedó boquiabierto, sin entender nada, pensó 2 veces y, con una mirada gélida, sentenció que ya era hora de llevar a la bancarrota a ese tal Wang. El presidente y la anfitriona quedaron en shock. Yao lanzó los pantalones de Dior al suelo, gritándole por su apodo despectivo. Lo encaró, exigiendo saber por qué nunca le habías dicho que ibas a ese tipo de lugares. Yao Qi cayó con un gesto. Le dijo que, ya que no lo habías engañado en el club, te perdonaría esta vez, pero que ahora debías cumplir tus obligaciones en silencio. Yao Qi, resignado o quizás aún procesando todo, se dejó abrazar por Dior en la intimidad de la habitación. Preguntó qué habías hecho los días 3, 16 y 28 del mes pasado. Materializó mostrando un registro de tus actividades. El 3 de agosto fue el lanzamiento de una nueva función y una cena de negocios, volviendo a casa a las 10 de la noche. El 16 tuviste un banquete con el presidente de otra corporación. Y el 28, en el día de Qixi, el San Valentín chino, hubo un error en la plataforma de video que te mantuvo trabajando hasta la medianoche. Yao Qi recordó que lo habías llamado precisamente a mediodía ese día. La verdad sobre las salidas de Dior, que Yao Qi creyó mentiras, empezaba a revelarse de una forma mucho más compleja de lo que imaginaba. Y mientras Yao Qi intentaba asimilar todo lo que había descubierto sobre el verdadero trabajo de Dior, este último lo llamaba desde la oficina. «Cuando salga del trabajo en la noche, te recojo y te compro algo rico», le prometió. Luego, las imágenes nos muestran a ambos en la cama, donde Dior se disculpa por lo sucedido. Al día siguiente, Dior se despierta con un dolor de cabeza terrible y se pregunta qué demonios hizo en los últimos 2 días. ¡Dios! ¡Uf! ¡Qué giro inesperado! Yao Qi le dio a la pantalla holográfica para ver el registro de Dior, así que ustedes denle like y dejen su registro de que les gustó este video. Y por supuesto, suscríbanse. Comenten aquí abajo qué manhwa quieren que investiguemos después. Nos vemos a la próxima.